Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo. El pueblo no tenía el menor sentido social. Las familias se metían en sus casas, como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad. Nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. Por falta de instinto colectivo, el pueblo se había arruinado. En la época del Tratado de los Vinos con Francia, todo el mundo, sin consultarse los unos a los otros, comenzó a cambiar el cultivo de sus campos, dejando el trigo y los cereales y poniendo viñedos. Pronto el río del vino de Alcolea se convirtió en río de oro. En este momento de prosperidad, el pueblo se agrandó, se limpiaron las calles, se pusieron aceras, se instaló la luz eléctrica. Luego vino la terminación del tratado y como nadie sentía la responsabilidad de representar el pueblo, a nadie se le ocurrió decir: cambiemos el cultivo, volvamos a nuestra vida antigua, empleemos la riqueza producida por el vino en transformar la tierra para las necesidades de hoy. Nada. El pueblo aceptó la ruina con resignación. Antes éramos ricos, se decía cada alcoleano. Ahora seremos pobres. Es igual. Viviremos peor. Suprimiremos nuestras necesidades. Aquel estoicismo acabó de hundir al pueblo. Era natural que así fuese. Cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como de un extranjero. No tenían una cultura común, no la tenían de ninguna clase. No participaban de admiraciones comunes. Solo el hábito, la rutina les unía. En el fondo, todos eran extraños a todos. Muchas veces a Andrés Hurtado le parecía Alcolea una ciudad en estado de sitio. El sitiador era la moral católica. Allí no había nada que no estuviera almacenado y recogido. Las mujeres en sus casas, el dinero en las carpetas, el vino en las tinajas. Andrés se preguntaba: ¿qué hacen estas mujeres? ¿En qué piensan? ¿Cómo pasan las horas de sus días? Difícil era averiguarlo. Con aquel régimen de guardarlo todo, Alcolea gozaba de un orden admirable. Solo un cementerio bien cuidado podía sobrepasar tal perfección. Esta perfección se conseguía haciendo que el más inepto fuera el que gobernara. La ley de selección en pueblos como aquel se cumplía al revés. El cedazo iba separando el grano de la paja, luego se recogía la paja y se desperdiciaba el grano. Algún burlón hubiera dicho que este aprovechamiento de la paja entre españoles no era raro. Por aquella selección a la inversa, resultaba que los más aptos allí eran precisamente los más ineptos. En Alcolea había pocos robos y delitos de sangre. En cierta época los había habido entre jugadores y matones. La gente pobre no se movía, vivía en una pasividad lánguida. En cambio, los ricos se agitaban y la usura iba absorbiendo toda la vida de la ciudad. El labrador, de humilde pasar, que durante mucho tiempo tenía una casa con 4 o 5 parejas de mulas, de pronto aparecía con 10, luego con 20. Sus tierras se extendían cada vez más y él se colocaba entre los ricos. La política de Alcolea respondía perfectamente al estado de inercia y desconfianza del pueblo. Era una política de caciquismo, una lucha entre dos bandos contrarios, que se llamaban el de los ratones y el de los mochuelos. Los ratones eran liberales y los mochuelos conservadores. En aquel momento dominaban los mochuelos. El mochuelo principal era el alcalde, un hombre delgado, vestido de negro, muy clerical, cacique de formas suaves, que suavemente iba llevándose todo lo que podía del municipio. El cacique liberal del partido de los ratones era don Juan, un tipo bárbaro y despótico, corpulento y forzudo, con unas manos de gigante. Hombre que cuando entraba a mandar, trataba al pueblo en conquistador. Este gran ratón no disimulaba como el mochuelo.
se quedaba con todo lo que podía, sin tomarse el trabajo de ocultar decorosamente sus robos. Alcolea se había acostumbrado a los mochuelos y a los ratones, y los consideraba necesarios. Aquellos bandidos eran los sostenes de la sociedad. Se repartían el botín. Tenían uno para otros un tabú especial, como el de los polinesios. Andrés podía estudiar en Alcolea todas aquellas manifestaciones del árbol de la vida y de la vida áspera manchega. La expansión del egoísmo, de la envidia, de la crueldad, del orgullo. A veces pensaba que todo eso era necesario. Pensaba también que se podía llegar a la indiferencia intelectualista, hasta disfrutar contemplando estas expansiones, formas violentas de la vida. ¿Por qué acomodarse si todo está determinado, si es fatal, si no puede ser de otra manera?, se preguntaba. ¿No era científicamente un poco absurdo el furor que le entraba muchas veces al ver las injusticias del pueblo? Por otro lado, ¿no estaba también determinado? ¿No era fatal el que su cerebro tuviera una irritación que le hiciera protestar contra aquel estado de cosas violentamente? Andrés discutía muchas veces con su patrona. Ella no podía comprender que Hurtado afirmase que era mayor delito robar a la comunidad, al ayuntamiento, al Estado, que robar a un particular. Ella decía que no, que defraudar a la comunidad no podía ser tanto como robar a una persona. En Alcolea casi todos los ricos defraudaban a la hacienda y no se les tenía por ladrones. Andrés trataba de convencerla de que el daño hecho con el robo a la comunidad era más grande que el producido contra el bolsillo de un particular. Pero la Dorotea no se convencía. «Qué hermosa sería una revolución», decía Andrés a su patrona. «No una revolución de oradores y de miserables charlatanes, sino una revolución de verdad. Mochuelos y ratones colgados de los faroles, ya que aquí no hay árboles, y luego lo almacenado por la moral católica, sacarlo de sus rincones y echarlo a la calle. Los hombres, las mujeres, el dinero, el vino, todo a la calle». Dorotea se reía de estas ideas de su huésped, que le parecían absurdas. Como buen epicúreo, Andrés no tenía tendencia alguna por el apostolado. Los del Centro Republicano le habían dicho que diera conferencias acerca de higiene, pero él estaba convencido de que todo aquello era inútil, completamente estéril. ¿Para qué? Sabía que ninguna de estas cosas había de tener eficacia y prefería no ocuparse de ellas. Cuando le hablaban de política, Andrés decía a los jóvenes republicanos: «No hagan ustedes un partido de protesta. ¿Para qué? Lo menos malo que puede ser es una colección de retóricos y de charlatanes. Lo más malo es que sea otra banda de mochuelos o de ratones». «Pero, don Andrés, algo hay que hacer». «¿Qué van ustedes a hacer? Es imposible. Lo único que pueden ustedes hacer es marcharse de aquí». El tiempo en Alcolea le resultaba a Andrés muy largo.